En esta mañana quiero hacer una continuidad de una pequeña introducción que di en el día viernes cuando estaba exponiendo la palabra. No sin antes decirle que gracias al Señor el otro fin de semana, y gracias por los que estuvieron aquí predicando, gracias por Odelase que pudo tomar la parte para exponer el mensaje. Sé que fue de bendición, edificación, gozo y alegría y fortaleza para el pueblo, y cada uno de los ancianos y cada uno de los líderes que de una forma u otra estuvieron haciendo el trabajo en responsabilidad encomiable para la gloria del Señor. Mientras estaba ministrando en una conferencia de hombres en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en la iglesia donde pastorea, gloria al Señor, nuestros amados hermanos, amigos de ministerio, siervos del Señor, el pastor David y la pastora Lisette, allí haciendo un trabajo encomiable y extraordinario. Tuvimos un congreso, fue el primer congreso de hombres que se dio en ese lugar. Fue poderoso lo que el Señor hizo allí, no solamente por la palabra que fue impartida, que edificó y trajo bendición a todos los que participaron, sino por las miles de personas que se dieron cita en estos días allá mientras estábamos exponiendo la palabra. Una unción poderosa de liberación fue manifestada, gente sanada de diferentes tipos de enfermedades, personas que recibieron el toque del Señor. Y por cierto, el milagro más grande, más poderoso, fue ver cientos de almas recibir y aceptar a Jesucristo como su único, suficiente y personal Salvador, que creo que esa es la razón, ese es el motivo de existir o de estar una iglesia en un lugar determinado, en una ciudad. Así que sigamos orando por el ministerio de los pastores Reyes allá en Barranquilla, y por todos los hermanos y personas que están ayudándole en su ministerio. Y ya el domingo próximo el pastor David estará aquí con su esposa Lisette, así que también nos vamos a seguir gozando en la presencia del Señor. Esto no fue preparado, esto no fue expuesto con una agenda, esto fue el propósito de Dios de forma inesperada. Pues él tiene que venir aquí, pues va a venir. Moisés tiene que ir a una conferencia para ministrar unos días en Guatemala y pasa por aquí porque es necesario pasar por Miami antes de ir a Guatemala, y entonces él va a estar también ministrándonos el día domingo. Así que tenemos estos dos próximos domingos. Doy gracias al Señor porque voy a descansar y vamos a gozarnos todos y vamos a ser ministrados todos de una forma muy especial. Así que invite a otros, es una oportunidad para invitar a otros. Si usted no invita a otros porque el pastor predica, pues invita a otros cuando otra persona predica. Sería tremendo, sería una bendición gloriosa, porque hay personas que yo lo veo, aleluya, gloria a Dios, cuando está predicando, pero cuando está escuchando la palabra, por ejemplo el pastor, ya como que es tan familiar que ya el aleluya y el gloria a Dios lo han quitado de la expresión cristiana. Yo no me enojo porque usted alabe y glorifique mientras está escuchando la palabra, o mientras usted está escuchando, aplaude y glorifica al Señor. Es más, yo no puedo predicar con un silencio sepulcral. La Biblia dice que todo lo que respire alabe al Señor. Así que si usted me está escuchando y me está oyendo, usted va a adorar y va a alabar y va a alabar y glorificar al Señor libre y espontáneamente. Aleluya. Recuerde que nosotros somos una iglesia de familias de avivamiento y nosotros somos pentecostales. Así que el aleluya y el gloria a Dios y el amén y gracias Señor aquí está permitido de por vida. Aleluya. Gloria al Señor. Diga que está a su lado, alaba al Señor en todo momento. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Amén. Entonces vamos a continuar en esa temática que hemos estado abordando, y gloria al Señor por tanta gente que nos está viendo en diferentes lugares, en Europa, en Sur, en Centroamérica. Así que vamos a seguir orando y clamando al Señor en forma muy especial. Yo quiero que estén orando a Dios por proyectos que estamos desarrollando y que queremos desarrollar, por propósitos y proyectos que vamos a llevar a cabo, para que en todo el Señor nos dé el respaldo y nos ayude a hacer su perfecta voluntad y podamos ser susceptiblemente, aleluya, aleluya, dispuesto a oír la voz del Señor. Entonces voy a hablar en esta mañana una continuidad y vamos a hablar lo que es el principio de oír y escuchar su voz. Mientras usted puede fijarse ahí en la pantalla que queda fija en el medio, los de los costados van a estar también cambiando. Así que le invito que abra su Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo número
7 y voy a leer con ustedes el verso número 24, un texto que, si bien es cierto que lo conocemos y lo hemos predicado en esta casa, pero hace tiempo que no hemos leído ese pasaje bíblico. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7, el verso número 24. Recuerde que vamos a estar hablando el principio de oír y escuchar su voz. El Señor está hablando aquí, y recuerde que el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 es conocido como los tres capítulos 5, 6, 7 es conocido como el mensaje del Sermón del Monte. O sea, el Señor en el Sermón del Monte enseña todo esto. Comienza con una expresión bienaventuranza, de unas bienaventuranzas, y esto lo conocemos cuando comienza en el capítulo 5 de Mateo, y entonces capítulo 6 y 7 también hay una continuidad. En otras palabras, si tenemos que resumir el contenido del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que fue el Sermón del Monte de Jesucristo expresado, diríamos que ahí el Señor está sentando las bases del fundamento donde se iban a establecer los verdaderos discípulos de Él, o sea, los verdaderos seguidores, los verdaderos comprometidos en obedecerle, amarle todos los días de sus días. O sea, estamos hablando que estos capítulos establecen los principios del fundamento. O sea, lo que el Señor está haciendo allí es echando los cimientos para que sus discípulos y lo que sería su iglesia, conformada por discípulos fieles, estarían construyendo y edificándose hasta que Él venga en gloria. Y esta palabra comienza de esta manera. Jesús está hablando acerca de los cimientos, de la importancia de los fundamentos. Y entonces dice: cualquiera pues que me oye. Dice: cualquiera pues que me oye. En otra traducción dice: cualquiera pues que me escucha. Entonces dice: cualquiera que pues que me oye estas palabras, y dice: y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada, diga conmigo, estaba fundada sobre la roca. El verso 26 continúa diciendo: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde edificó la casa este insensato? Sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Diga: fue grande su ruina. Entonces, lo que vamos a observar aquí, que la palabra que destaca en la construcción del que edifica sobre la roca y la construcción del que edifica sobre la arena, es que ambos oyeron lo mismo, pero hicieron diferente. ¿Cuántas personas escuchan el mismo evangelio, la misma palabra, pero algunos son bendecidos, edificados, levantados y fortalecidos porque hacen lo que escuchan, y otros mantienen un estado de indiferencia y apatía, conformismo, y nunca terminan por escalar las alturas de Dios porque hacen contrario a lo que están oyendo? Esto es una palabra muy a tono con lo que el Señor nos va a ministrar en este día, o lo que nos está ministrando ya. Y recuerda que la Biblia nos enseña mucho acerca de lo que es el lugar santo y de lo que es el lugar santísimo. El día lunes estaba compartiendo una breve palabra de algo que el Señor comenzó a mostrarme en estos días mientras estaba ministrando en Barranquilla, Colombia. Y una de las cosas interesantes es que el lugar del tabernáculo, y por consiguiente luego el templo, cuando fue levantado,
había tres características, o estaba dividido en tres áreas fundamentales, extraordinarias, que es principio de aplicación espiritual para nuestra vida y nos enseña. Estaba el lugar del atrio, el lugar exterior del templo, el lugar exterior del tabernáculo, donde se levantaba el altar del sacrificio y donde se ofrecían sacrificios de animales, porque en el Antiguo Testamento Dios había sangre, vendría la manera de cómo cubrir el pecado de una nación. Entonces estaba el altar donde se sacrificaban los animales, y el altar era rociado con la sangre de los animales, y ningún sacerdote o sumo sacerdote, mejor dicho, podía entrar al lugar santo y menos al lugar santísimo si no entendía que había una sangre que los hacía aptos para entrar al lugar correcto del lugar santo y santísimo. Todo esto lo hemos estudiado, lo hemos predicado y lo hemos enseñado en esta casa. Simplemente estoy refrescando vuestras memorias y estoy tratando de hacer una conexión con lo que hemos leído a lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento. Entonces es importante que en el lugar santo, algunos quieren pasar del lugar del atrio y directamente entrar en el lugar santísimo, pero esto es imposible, esto no es permitido. Esto, diga conmigo, no es permitido. Porque aunque si bien es cierto que el atrio exterior nos da el testimonio de que hemos sido perdonados por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, que es tipología del Antiguo Testamento en la sangre del altar del holocausto por los animales, pero la sangre de Cristo es más poderosa que la sangre de los animales, o más poderosa que la sangre de Abel, que clamaba desde la tierra. Entonces estamos viendo y observando de una forma tan detallada que el lugar santo era un lugar que representaba tres cosas, que nos habla de la intimidad, nos habla del secreto de Dios, nos habla del lugar donde Dios anhela y desea que tú y yo habitemos con relación a esa cercanía o esa comunión íntima que debemos de mantener en su presencia. Tenemos el lugar del lugar santo, donde había los panes. Evidentemente el pan representa y es una tipología espiritual y profética. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Capítulo 1 de Juan dice: yo soy el verbo que se hizo carne. Verbo significa palabra, que se hizo carne. Y dice el Señor continuamente, Él se identificó a sí mismo como el pan de vida. Aún mismo en la Santa Cena nosotros participamos de un pan y decimos lo que Jesús dijo y lo que Pablo enseñó: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Estamos hablando de una forma figurada, no literal, que representa el cuerpo de Cristo. Entonces no tenemos la menor duda que para nosotros estar aptos para entrar a un lugar profundamente donde Dios desciende con su pureza, santidad y con toda la hermosura de su gloria, tenemos que amar profundamente la palabra, tenemos que estar enamorados, estar extasiados. Amar la palabra no significa tener la Biblia de adorno en nuestros escritorios o nuestras bibliotecas en los hogares, sino leerla continuamente. Cuando tenemos que leer la palabra, no tenemos que leerla de vez en cuando, sino que tenemos que leerla continuamente. Cada día debemos de meditar en ella, día y noche. Ese es el lugar santo. El lugar santo es donde estoy dispuesto a entrar en un nivel diferente a lo que puedo estar en el atrio, puedo estar en el lugar exterior. Donde el lugar exterior, aunque entiendo lo que Jesús hizo por mí en sacrificio perfecto, todavía hay ruidos ensordecedores, voces de confusión. Podemos ver el grito del ambiente que rodea, porque es la parte exterior, la parte de afuera. Es lo mismo, similar a lo que estamos viviendo en esta mañana aquí. Si nosotros abriéramos las puertas de par en par y esto quitaríamos el techo y quedaríamos sin techo, entonces nosotros escucharíamos cada ruido que sucede allá afuera. Pero pareciera como que estamos aquí solamente dispuestos a hacer lo que hemos venido a hacer: adorar al Señor, alabar su nombre, a escuchar su voz y estar en una íntima relación con nuestro Padre Celestial a través del poder de Jesucristo y por medio de la unción del Santo Espíritu. ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos el pan.
donde somos alimentados. Tenemos que estar extasiados. Jóvenes, niños, adolescentes, todos tenemos que tener hambre profunda por la palabra. Tenemos luego el candelabro de los 7 brazos, que significa luz, que significa lumbrera, que significa que en el lugar santo no hay nada de vestigio de tinieblas. Todo está iluminado porque por el candelabro, los 7 brazos, que a la vez representa los 7 espíritus de Dios. Y no vamos a entrar en estos detalles porque de más hemos predicado acerca de todo esto. Simplemente estoy haciendo una introducción referencial de lo que estamos hablando en esta mañana. En el lugar donde está el candelabro es el lugar santo. Ninguna persona puede entrar al lugar santísimo a menos que tenga claridad de lo que es en Dios y que pueda resplandecer la luz del Señor, y que nadie tenga duda de que tú le perteneces a Jesús, porque tú no tienes mezcla de tinieblas con luz, sino que eres luz. Las tinieblas no se pueden mezclar con la luz. Jesús habló mucho acerca de esto y dijo: o eres tinieblas o eres luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Pero también dice claramente, con referencia a sus discípulos, Él también dice que nosotros somos luz, a semejanza igual como es luz. Porque si Él está en nosotros, evidentemente vamos a ser luz, porque Él nunca jamás ha sido ni será tiniebla. Por lo tanto, tenemos que entender, cuando estamos en el lugar santo, debemos de proponernos que ningún vestigio de tiniebla pueda tener influencia en nuestra vida. Que nada del mundo nos afecte, que ninguna contaminación exterior del mundo vaya a introducirse en nuestra vida y vaya a dañar esa relación íntima, personal con Dios. Somos luz, y es más, somos lumbrera en medio de un mundo de tinieblas. Está claro eso, no hay la menor duda. Pero en lugar de, además de haber el lugar de los panes, el candelabro, ¿qué más había? ¿Qué más había? ¿Qué más había? Tres cosas importantísimas: candelabro, el pan con la mesa, aleluya. ¿Y qué más había? El altar del incienso. El altar del incienso representa lo que tú deberías y yo hacer periódicamente, todos los días. ¿Cuál es el altar del incienso? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué revela? Lo que nos revela es una íntima relación, comunión, intimidad con Dios. ¿Cuándo tengo que estar entendiendo lo que significa el altar del incienso? ¿Una vez por semana cuando vengo a la casa del Señor? ¿O tendría que ser una vida práctica de siempre entender que el lugar santo en donde habito hay incienso siempre en mi vida para ofrecer al Dios Todopoderoso? Incienso se refiere a ese grato olor perfumado que llega hasta la misma presencia de Dios. Aún más cuando leemos el libro de Apocalipsis, nos dice que hay unas copas enormes en el cielo llenas de incienso. Y entonces cuando Juan ve la revelación del trono, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, dice: ¿qué son estas copas llenas de incienso? Y dice: esta es la oración de los justos de la tierra. Este es el clamor de una iglesia que sabe orar y clamar. Estos son aquellos santos que han entendido que la prioridad de sus vidas no es escuchar el ruido ensordecedor de un mundo confundido, sin Dios, sin esperanza, sino entender que, aleluya, hay un lugar de relación íntima con el Padre eterno. Hay un lugar de relación íntima llamado el lugar secreto de Dios, de lo cual hemos predicado el año pasado de una forma tan intensamente reveladora. ¿Se acuerdan ustedes de esos mensajes? Pareciera que tenemos que repetirlo para que la gente pueda recordar que hay un lugar llamado el secreto de Dios, un lugar secreto de Dios. Y es interesante que todo esto nos está preparando para llevarnos a un lugar de más intimidad. Y el lugar mayor
de mayor intimidad se llama, ¿cómo se llama? El lugar santísimo. El lugar santo habla de lo que nosotros hacemos o deberíamos hacer: alumbrar, comer y orar. ¿Me doy a explicar? Alumbrar, comer el pan de vida y orar. Pero cuando estoy en esa íntima relación con Dios, entonces el Señor me dice: hay algo mucho más. Y ahora vas a entrar al lugar santísimo. Y por regla general, cuando estamos en el lugar santísimo, hablamos poco y oímos más. Tenemos que estar dispuestos a oír más que hablar. Es el lugar del principio, del oír y escuchar su voz. O sea, el conocer y entender esta gran verdad nos va a llevar a un nivel de victoria, a un nivel de fortaleza. Esta gran verdad de entender claramente entre la diferencia que hay lugar santo, el lugar santísimo, va a producir en nosotros un estado continuo de ser libres de toda contaminación ambiental del mundo, del pecado y de todas sus formas de mezclas diabólicas. Una vez que entendemos esta verdad, podemos amar el estar en la presencia de nuestro Padre eterno, lleno de amor y de misericordia. Yo creo que esto no es cuestión del pastor, ni es cuestión de lo que tienen que hacer son los ancianos o algunos que otros predicadores o algunos que otros que tienen responsabilidad, o solo tienes que estar en su presencia cuando tienes la responsabilidad de predicar en este día, pero el resto de los días te olvidas que tu relación con Dios tiene que seguir igual manteniéndose. Cuando tú aprendes a depender de Él, no de ti. Cuando aprendes a depender de Él, no de tus fuerzas. Cuando aprendes a depender de Él y no de tus habilidades, entonces tu vida va a ser edificado en lo que se llama vida de intimidad, vida de relación, vida de comunión, vida de oración continua. La intimidad es una relación plena y continua con Dios, en un lugar que se llama el secreto de Dios. Así lo hemos todo y lo hemos explicado y hemos enseñado mucho acerca de eso. Es entender que este lugar, donde es el lugar secreto con Dios y el lugar de su intimidad, o lugar que podemos tener relación con Dios en una plena comunión con Él, es donde vamos a edificar nuestra vida sobre un concepto, sobre un principio. Vamos a edificar nuestra vida sobre la roca. Los principios que Jesús da en los capítulos que hemos mencionado, y especialmente en la porción bíblica que hemos leído en esta mañana, justamente está hablando de dos tipos de fundamento. El uno es aprobado, el otro es desaprobado. Pero ¿quiénes pueden edificar sobre la roca? Hemos dicho que hay dos personas, dos maneras de edificar. Hay dos tipos de personas que están oyendo el mensaje. El uno se le llama el prudente y el otro se le llama el insensato. El prudente es aquel que oye, escucha. No solamente el que oye, escucha, porque vamos a entender de una forma muy clara lo que podemos observar en estos detalles. Es importante que cuando usted está en la casa del Señor, usted pueda entender la importancia que tiene de oír la palabra de Dios. O sea, usted no puede estar escuchando la palabra, lo que el Señor está impartiendo en su vida, o lo que el Señor le está comunicando, y usted estar viendo el teléfono y estar viendo lo que pasa con el teléfono, porque una pequeña distracción es una forma incorrecta de poder atender profundamente lo que Dios quiere comunicarnos. ¿Sí o no? Entonces es importante, es el principio claramente, y la importancia de oír la palabra de Dios. Ahora, eso es lo que vamos a tomar de referencia, lo que hemos tomado de referencia el día viernes, lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, pero nos detenemos en el 3. Bienaventurado el que lee en voz alta, el que lee, el que puede leer para que la gente pueda escuchar. Porque si me dice que soy bienaventurado cuando escucho,
¿Escucho qué? Escucho lo que se me lee, escucho lo que se me predica, escucho lo que se me enseña, escucho lo que estoy siendo orientado en ese momento del culto, en un momento determinado como ahora. Estoy realmente oyendo, pero no significa que estoy escuchando. Porque nosotros podemos oír y definir, esta es la voz del pastor que está hablando ahora. Y cuando Tatiana estaba haciendo los anuncios, es decir, esta es la voz de Tatiana que está hablando. Tenemos una definición, tenemos una capacidad auditiva que nos hace entender de una forma muy clara, porque es una habilidad compuesta dentro del organismo que Dios creó con perfección en el hombre. Y tenemos la capacidad de diferenciar las voces y podemos conocer a la gente, no importa si vemos o no su rostro. Tenemos la capacidad de conocer a la gente por su voz. Porque la voz de cada individuo, de cada hombre, cada mujer, es una voz particular. En lo que es tecnología biométrica, identidad biométrica, se dice que hay formas diferentes de tener una identidad biométrica. Y una de esas formas es poder tener una identidad biométrica a través de lo que nosotros hablamos. A través de lo que nosotros hablamos es una identidad. No hay un ser humano en la tierra que tenga la voz de otro. No, porque cada voz es una forma muy personalizada de cada individuo. Entonces, una de las cosas interesantes, la importancia de oír la palabra de Dios, es que cuando somos adaptados y cuando tenemos el discernir del Espíritu y nos adaptamos, o en otras palabras, en una común palabra, nos acostumbramos, o es parte de nuestra vida oír la voz de Dios, vamos a tener rápida capacidad de discernir cuando Dios no es el que está hablando. Pero si usted nunca ha oído la voz de Dios, es muy probable que Satanás le hable y usted diga: Dios me habló. Porque usted no tiene capacidad de discernir entre la voz verdadera de Dios, porque nunca ha estado dispuesto a oírla, y la voz de la mentira de Satanás y sus demonios cuando le hablan y le confunden. O sea, lo primero que nosotros podemos entender en este revelador tema es que cuando estamos adaptados a oír la voz de Dios, discernimos rápidamente cuando es nuestra voz o es la voz de un espíritu maligno, o cuando es la voz del diablo que nos quiere hacer apartar, desanimar, desalentar, confundir, destruir y deslizarnos de nuestra vida con Dios. Es una manera correcta, diga, cuando puedo oír la voz de Dios, puedo discernir rápidamente cuando Él no está hablando. Entonces, los principios que el Señor establece, dice: si alguno oye. Ahora miremos esto. Oír significa claramente percibir sonidos, independiente de nuestra voluntad. O sea, aunque tú no quieras oírme, igual me oyes. ¿Sí o no? Aunque no me quieras oír, igual me oyes. Pero allí reside la situación. Déjeme que aclare este punto muy importante, porque la Biblia habla y porque Jesús habló tanto acerca de la necesidad en su ministerio. Y luego cuando se revela en el libro de Apocalipsis, lo que no me da tiempo para llegar a ese punto, pero vamos a desarrollar esto. O sea, oír significa percibir el sonido de algo, de una voz, de un instrumento, de algo que canta, independiente de nuestra voluntad, si queremos o no oír. Mientras que escuchar significa que sí quiero oír lo que esa persona me va a transmitir. ¿Me explico? Voy a volver a repetirlo. Oír es algo que indistintamente tengas o no deseo de oír, tú vas a oír. Porque tienes un oído, tienes la capacidad. A menos que tengas el tímpano destruido o que estés sordo, no me podrás oír. Pero si tienes la habilidad de oír, entonces, independiente que si tienes voluntad o no de oírme, vas a oír, pero no significa que me estás entendiendo. Entonces, ¿qué significa? Que mientras escuchar significa querer oír. Por eso que el Señor usa, y la palabra del Señor en el Nuevo Testamento
Y también Antiguo Testamento, Dios usa indistintamente la palabra oír. Y por regla general, siempre que usa la palabra oír, también usa la palabra escuchar, como para que entendamos este significado. Entonces, cuando escucho, es que quiero oír, tengo voluntad, estoy dispuesto a oír algo que va a cambiar el rumbo de mi vida, algo que me va a manifestar, algo que me va a edificar, algo que me va a ayudar. O sea, oír y escuchar son palabras que suelen ser usadas indistintamente, aunque no son sinónimos exacto la una de la otra. La diferencia pues entre uno y otro, que es verbo, oír y escuchar, son verbos, son acciones que determinamos en nuestra propia capacidad como seres humanos usar. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a oír o a escuchar, son acciones, son verbos. Y esto es una actitud o disposición que debemos de tener. Oír ocurre más allá de lo que queramos hacerlo o no. Es un hecho físico. Pero para escuchar es necesario que queramos hacerlo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque alguna vez yo estoy predicando, o cualquier predicador que está aquí está enseñando y está predicando, desde aquí uno percibe el que está escuchando y no solamente oyendo. Aunque la gente diga que no, sí se percibe. Se percibe la persona que está oyendo y escuchando, y la persona que simplemente está oyendo, sigue hablando. No me interesa lo que dices. Así hacemos cuando estamos en la presencia de Dios. Pero hay un lugar en donde no podemos evitar, o no podemos impedir, o no podemos decir que Él no nos hable, porque justamente llegamos a ese punto para oír su voz. ¿Estamos viendo? Entonces este es el principio que el Señor está hablando. Lo que el Señor nos está revelando en esta mañana y enseñando aquí es diciéndonos de una forma clara: escuchen, escuchen, comiencen a hacer todo lo que les estoy enseñando. Comiencen a hacer todo lo que estoy enseñando. Y el Señor da un magnífico ejemplo de la vida práctica, diaria. En esto tenemos a Orlando Castro aquí, que él sabe muy bien lo que es el hecho de la edificación, o Rubén, o los que saben acerca de la construcción, saben lo importante que es establecer fundamentos sólidos. ¿Sí o no? ¿Sabe lo importante que es hacer algo cuando estamos habitando el lugar donde surgen tornados o vientos fuertes? Tienen que construir a la medida de la capacidad de los códigos para poder resistir los vendavales. Nosotros conocemos acerca de esto. O sea, cuando el Señor está enseñando, dice: el que oye, el que escucha. Lo voy a comparar semejante a un hombre que comenzó a edificar sobre cimiento sólido. En otra versión dice sobre fundamentos inamovibles. Si los fundamentos son estables, si hemos sabido echar buenos fundamentos porque hemos sabido oír y escuchar a Dios, entonces esos fundamentos nos van a ayudar a resistir las tormentas más duras de la vida y nunca ser destruidos. Esos fundamentos nos dará estabilidad en los momentos de más presión, de más batalla, de más lucha, y saldremos victoriosos. O sea, está diciendo que las tormentas, las pruebas, las dificultades van a llegar un día a nuestra vida y nos van a golpear fuertemente. La pregunta en esta mañana es: ¿cuál es el cimiento? ¿Dónde estás edificando? ¿Cuáles son tus fundamentos? Si oyes y escuchas, estás entendiendo que estás
aleluya, construyendo tu vida en un fundamento inamovible, simple y llanamente por estar dispuesto a hacer lo que Dios te dice y no hacer lo que tú piensas. Es interesante que el Señor dice, el primer constructor, el primero que está dispuesto, y dice, edificó sobre qué. Lo sabemos, diga conmigo, lo edificó sobre qué. El que me escucha, el que me oye, lo voy a comparar a aquel hombre que edificó sobre la roca. La pregunta es, en esta mañana, ¿qué tipo de fundamento tú tienes y sobre qué te estás edificando? ¿O sobre qué estás edificando tu vida espiritual? ¿Cómo estás edificando tu vida para ser resistente a las tormentas? Resistente a las presiones, resistente a las batallas. Y cuando pases el proceso de la batalla, de la presión, de la tormenta, salir victorioso, no quejoso, no frustrado, no destruido, no desanimado, sino victorioso. O sea, uno de los principios entonces que el Señor nos está revelando en esta mañana más esenciales es de que esta verdad es innegable para todos nosotros. Es como entender los cimientos, o sea, tener una vida. ¿Sabe lo que representa los cimientos? ¿Sabe lo que representa los fundamentos? Tener una vida intacta en comunión permanente con Dios. ¿Me estás oyendo? ¿Pero me estás escuchando? Tener una vida intacta, profunda con Dios, se llama tener una vida secreta. Usted sabe que los gobiernos tienen el servicio, ¿cómo se llama esto? El servicio secreto. ¿Por qué lo llaman el servicio secreto? No sé si Esteban tiene alguna definición o algo. ¿Por qué lo llaman el servicio secreto? Vamos, ayúdeme. ¿Por qué lo llaman el servicio secreto? Todos los gobiernos tienen el servicio de inteligencia o el servicio secreto. ¿Por qué lo llaman? Porque ellos saben lo que el común del pueblo y de la sociedad y los habitantes no saben. Porque saben cosas y porque se le confiere cosas que otros no sabrían nunca. Pero ¿cuál es la razón de llamarse así? Porque hay un concepto de que a ellos se le comunica lo que no se le puede comunicar a todo el mundo. ¿Sabe una cosa? Dios tiene un lugar secreto. Hoy, pastor, ¿qué está hablando ahora? ¿Qué está diciendo? La Biblia dice, cuando entres al lugar secreto, cierra tu puerta. Cierra tu puerta. Cuando entres al lugar secreto, cierra tu puerta. Tu habitación, un lugar definido en tu casa o en la casa, en el templo. Yo siempre digo, cuando estamos orando aquí los lunes, no se puede dejar abierta la puerta ahí de ese lugar, porque estamos orando. Entonces no puede entrar todo el que viene por primera vez, o quizás. Entonces la gente que sabe que esa puerta está entreabierta cuando venimos a orar a la madrugada. Esa puerta está entreabierta y sabemos a los que venimos a orar que esa puerta está entreabierta y podemos entrar por ahí. Pero el que no sabe va a golpear aquella puerta y nunca se le va a abrir. Dice el Señor, cuando entres al lugar secreto con tu Padre, cierra la puerta detrás de ti. ¿Por qué cerrar la puerta? Porque estamos dispuestos a estar en el lugar que representa tipológicamente más allá del lugar santo, el lugar santísimo donde Dios está dispuesto a hablarnos. Pero tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Esto es mucho más profundo de lo que estoy hablando. Uno de los principios esenciales entonces es tener una vida intacta, una vida profunda de comunión, una vida secreta con Dios. Una vida con Dios es una
viva relación, llamado intimidad y cercanía con Él. Hablar de este tema hoy quizás para muchos le parece un lenguaje medio extraño. Él mismo declaró, Jesús mismo declaró, diciendo: aquellos que escuchan estas palabras y las ponen por obra. El mensaje que tú escuchaste por tantos años en esta casa, el mensaje que escuchaste hace una semana o 3 semanas o un mes atrás, y el mensaje que estás escuchando en esta mañana, el Señor dice: cada mensaje que has oído y has escuchado, ponlo por obra. No solo para disfrutar de la intimidad con tu Padre diariamente, sino para saber que cuando tú pones por obra lo que oyes y escuchas, estás edificando sobre roca. No estás edificando sobre algo movible, algo tambaleante, algo débil. Porque cuando tú escuchas, oyes y escuchas y edificas sobre la roca, porque estás en el lugar de la intimidad y relación y el secreto de Dios, vas a estar equipado. Escuche lo que voy a decir en esta mañana. Vamos a estar equipados para soportar las mayores tormentas que vengan con una presión. Vamos a resistir las tormentas que vienen, ya sea por el enemigo, ya sea porque se levanten en algunos casos, porque los hombres y las mujeres y la gente quieren estar, aleluya, persuadidos o quieren ser distraídos por la atención del mundo, o quizás porque el enemigo quiere desviar tu atención cuando estás a punto de tocar, aleluya, y una puerta de bendición de Dios abrirse, cuando estás a punto de entrar en una nueva oportunidad de gracia, de favor y de bendición de Dios. Ahí se levanta la tormenta, se levanta la batalla, se levanta la tempestad. Pero hay una diferencia: escuchas y oyes y escuchas, porque estás edificado sobre la roca. Ni el enemigo ni el mundo, nada te puede debatir a ti, ni te puede impedir que tú te mantengas edificado sobre la roca. En el mismo momento que te preparas para recibir grandes bendiciones del cielo, en el mismo instante que tú estás a punto de tomar una gran bendición sobre tu vida, se levanta una tempestad fuerte, tormenta, vientos, para tratar de destruir. Pero tú estás sobre roca. Y como estás sobre roca, es la señal evidente de una forma tangible y clara que has oído y has escuchado. No olvides en este principio. No olvides lo que el Señor te está enseñando hoy por medio de su palabra. En primer lugar, el hecho de edificar y el hecho de escuchar significa, cuando el Señor dice cierra las puertas, o cierra la puerta, cierra tu puerta, cierra tu puerta, está diciendo: no vas a escuchar ninguna voz extraña, no vas a escuchar ninguna voz ensordecedora, no va a haber lugar para escuchar las mentiras de Satanás. Solo tienes que estar dispuesto a oír mi voz y a escuchar lo que te voy a decir. No solamente para oírlo, no solamente para escucharlo, sino para obedecerlo en una actitud correcta de estar dispuesto para hacer aquello que Él te está hablando que tienes que hacer. O sea, la verdad central del mensaje en esta mañana es entender plenamente el secreto que Dios quiere revelarnos a nuestra vida. Cuando estamos dispuestos a escuchar, recuerde, no hay secreto revelado si no hay disponibilidad de escuchar la voz de Dios. Cuando Dios trajo a Israel y lo llevó por el desierto para introducirlo a la tierra prometida que Dios había dado como promesa, dice que cuando salió Israel de Egipto, Dios lo llevó hasta una montaña, hasta una montaña llamada, ¿cómo se llamaba esa montaña? El Sinaí. Una montaña
en el desierto. Y en medio de esa montaña del desierto, Dios le dijo a Israel: acérquense a la montaña. Para Israel, el lugar secreto de todo el desierto era una montaña que Dios había elegido para hablar en secreto, no con las naciones, sino solo con su pueblo llamado Israel. Y dice la Biblia que cuando Dios, la manera que Dios estuvo para impactar y estremecer a su pueblo, dice que ellos oyeron la voz de Dios como un trueno. ¿Quién quiere oír la voz de Dios como un trueno? Muy pocos. Porque el trueno tiende a hacernos correr, no acercarnos, ¿sí o no? Pero dice que Dios habló como un trueno, con voz audible a Israel. Y dice que esa experiencia fue tan estremecedor para toda la nación de Israel, para los que salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, que entonces dijeron a Moisés: por favor, Moisés, que Dios hable solo contigo y tú dinos lo que tenemos que hacer. ¿A qué punto llegó Israel? Al punto de decirle a Moisés: Moisés, no queremos oír la voz de Dios. Esto es algo estrondoso, esto es algo poderoso, esto es algo que no podemos soportar. La voz de Dios es como un trueno. Como un trueno. El monte temblaba y se estremecía la montaña. Y Dios había dicho: Israel, voy a hablar, los voy a apartar, están cerca de una montaña que yo he elegido y les voy a hablar. Pero Israel no quiso oír la voz de Dios en un lugar que solamente fue establecido y apartado para Dios hablar con Israel. ¿Te das cuenta que no todo lugar, en todo lugar que haya, se puede escuchar la voz de Dios, sino los lugares que Dios determina para que su voz sea oída? Que Dios hable contigo, Moisés. Hay un salmo precioso que nos dice en el capítulo 81, verso 7 de los Salmos: en la calamidad clamaste y yo te libraré. Está hablando de una forma muy directa al hecho de lo que Dios había hecho con Israel. En la calamidad, en la esclavitud, en el rigor de la presión, clamaste y yo te libré. Y dice: te respondí en lo secreto. Dice, mire cómo es. No solamente clamaste y te libré, sino que también yo te respondí en lo secreto del trueno. Te hablé en el lugar de la montaña. Te hice oír mi voz como trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba, pero no pudiste resistir mi voz. Los llamó aparte para poder hablar con ellos, pero ellos no resistieron oír su voz. Iglesia, el Espíritu Santo nos está hablando, y no solamente por nosotros, sino por muchos ministerios. Estamos en sintonía en la nación divina de Dios. Recuerdo que el año pasado estuvimos 21 días hablando sobre el secreto, el lugar secreto, los misterios y las revelaciones, mientras estamos en ayuno y oración. Pero quiero decirles en esta mañana que bíblicamente está demostrado que Dios siempre ha diseñado un lugar secreto para que sea un lugar donde Él responde y habla personalmente con nosotros, no en cualquier lugar. Y no existe algo más glorioso en nuestra vida que poder tener la grata experiencia de poder oír y escuchar la voz de Dios. ¿Sabe la bendición que representa esto? ¿Sabe el gozo y la alegría que me da a mí cuando una persona comienza a hablar y decir: Dios me dijo esto, Dios me habló esto mientras estaba orando? Para mí es una alegría, una satisfacción, un gozo indescriptible, porque deberíamos todos de alguna manera oír la voz del Señor. No estoy diciendo que todos los días usted puede tener la capacidad de oír la voz del Señor, pero usted no puede pasar tantos años siendo falta de esa convicción profunda y jamás haber entendido que Dios es un Dios real, un Dios real, un Dios real. Y como es un Dios real, Él puede hablar a aquellos que le aman y le sirven y están en la intimidad del secreto. Han cerrado la puerta para no oír la voz del murmullo,
tuyo. Eso significa de una forma clara que entran personalmente para estar en relación con un Dios que sigue hablando hoy. Dios desea tener esa clase de relación con nosotros como pueblo y como iglesia, en la que podemos oír y podemos escuchar su voz. ¿Por qué para tantos creyentes cristianos le es difícil entender esta verdad absoluta? ¿Por qué le es difícil responder en armonía con lo que hemos oído y escuchado de parte de Dios y lo que el Señor nos está ministrando? ¿No es acaso por la razón que Dios creó al primer hombre y lo colocó en el huerto del Edén? Explíqueme por qué Dios creó al primer hombre. ¿Por qué lo colocó en el huerto del Edén y por consiguiente luego formó a la mujer o creó a la mujer? ¿Por qué? Si Dios tenía querubines, serafines, arcángeles que Él mismo había creado, pero nada lo hizo semejanza e imagen sino solamente al hombre y por consiguiente exacto a la mujer. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Simplemente para que viera la hermosura de todo lo creado? ¿Cuándo logró Satanás engañar, incrustar, mentir, dañar y hacer que la primera pareja cayera en una desgracia de pecaminosidad, en rebelión directa contra Dios? Cuando dejaron de oír la voz de Dios y escucharon la voz del enemigo. Dios creó al hombre, y eso es lo que vamos a estar enseñando en el curso intensivo de 10 semanas. Todos los hombres en esta casa tienen que estar aquí. Todos los hombres. Vamos a tener esta clase de una forma muy diferente a otras clases, pero vamos a estar hablando de cosas sumamente importantes. Todo lo que hablamos de parte de Dios y todo lo que enseñamos es sumamente importante, pero todos los hombres tienen que estar aquí. No hay excepción, no hay nadie. Lo digo con el amor del Señor, lo digo con todo mi corazón. Nadie puede servir en esta casa si no toma las 10 semanas de curso intensivo. Porque usted tiene que ser completamente libre de todo aquello que le daña, le estropea, le impide correr con libertad en el Señor. Es más, las esposas tendrían que animar a sus esposos para que vengan. Y como la pastora va a dar simultáneamente una clase para las mujeres, no hay la menor duda que entonces las mujeres es un punto de apoyo, una forma de animar a sus esposos. Vamos, porque mientras tú estás recibiendo la clase, yo también voy a ser ministrada. Los padres tienen que traer a sus hijos, porque vamos a hablar temas que a la gente no le gusta oír. Pero la condición del mundo. ¿Sabe por qué el mundo está? Porque el mundo no está oyendo la voz de Dios, y esa es la condición que está viviendo el mundo. Es impresionante las estadísticas alarmantes que se están denotando de la condición de la necesidad de millones de seres humanos y millones de hombres. Entonces, lo que estamos diciendo, que Dios creó al hombre para que el hombre tuviera una relación de oír y conversar con Dios, escuchar a Dios. Dios creó, diga, Dios creó al hombre. Vamos, Dios creó al hombre para hablar con él. ¿Para qué te salvó? Te perdonó, te reconcilió, te redimió, te justificó, derramó su gracia, su amor sobre ti. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo el Señor? Para hablar contigo. Por eso es importante que cuando el Señor dijo, aleluya, que podemos estar en un lugar de cercanía, de comunión con Dios, que las voces no nos distraigan, que podamos estar en sintonía con el cielo, con su gloria y su presencia, es porque Dios quiere llevarnos a un nivel de poder oír y escuchar lo que tenemos que hacer. Mira lo que dice en el libro de Marcos, y también lo repite en el libro de Mateo.
Mateo 13:9 o Marcos 4:9 dice: Jesús les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. En otro lugar, en otra versión, traducción dice: el que tiene oídos para oír, escuche. Todo lo que recibimos de Él desea impartir a nuestra vida. Depende de cuánto estemos dispuestos a escuchar o no la palabra, lo que Él que nos quiere transmitir. Es importante entender lo que la palabra nos dice. Debemos de entender lo que la palabra nos está comunicando hoy y mañana y siempre. La palabra, que son las sagradas escrituras, aleluya, debe de comunicar y quiere comunicarnos y hablarnos. Nos quiere hablar y comunicarnos. Que podamos oír los tesoros de Dios, los secretos de Dios, las revelaciones de Dios, lo que Él quiere impartir a nuestra vida. Más allá de lo que pensamos y de lo que podemos razonar como seres humanos, hay una necesidad en la iglesia. Debe de haber una necesidad en nosotros. El que tiene oído para oír, oiga. No cualquier sermón barato de carnalidad, de contaminación y de pecado. No mensajes que lo llevan hacia un grado de debilidad espiritual. Cuando oímos y escuchamos, podremos entender el plan y el propósito por la cual hemos sido redimidos. Iglesia, no se me distraiga. No haga ningún comentario con nadie, porque puede ser un momento de distracción. Pero en el momento que usted está escuchando y actuando conforme a la palabra, eso va a producir en usted como un río de agua cristalina, como un manantial. Y ayer creo que, si no me equivoco, Delasi compartía esto y otros compartían esto, que cuando la hermana Ana compartía esto y decía que cuando estábamos orando en las calles y cuando fuimos a orar y el grupo se quedó aquí orando, veía que, aleluya, aguas cristalinas corrían por toda la ciudad de Miramar. Yo pienso que la gente tiene que oír la voz de Dios. No la voz de los santeros, no la voz de los brujos, no la voz de los adivinos, no la voz de los futurólogos, no la voz de los psíquicos, no la voz de los mentirosos, no la voz de los que viven en una condición de inmoralidad progresiva. No, es hora de que nuestra ciudad, es hora que nuestras regiones, es hora que nuestras naciones estén dispuestos a oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios es como un manantial de agua cristalina, como la fuente de vida. Cuando oímos la voz de Dios, toda suciedad, toda contaminación comienza a ser quitada de nosotros. La voz de Dios viene con ímpetu, viene como un torrente extraordinario. No sé si algunos conocen las cataratas del Iguazú. Algunos conocen las cataratas del Niágara, pero las cataratas del Iguazú en el norte de Argentina son más fuertes en el ímpetu que las cataratas del Niágara. Eso nadie lo creó, eso es todo original, creado por Dios, pero no fue alterado por la mano del hombre. Y usted ve esos torrentes de agua y se pone en un lugar que hay un puente ahí y usted ve la profundidad que hay, que nadie sabe la profundidad que hay en ese lugar, pero hay un agua torrencial que brota sin cesar. Cuando oímos la voz de Dios, somos torrentes de agua. Oír la voz de Dios es como una fuente de vida, porque allí viene la sabiduría, allí viene el entendimiento, allí viene la lección de la vida. Qué hermoso es hablar con gente que son sabias en el espíritu.
Qué sublime es conversar con gente que solo te habla de Dios y de su gloria y de su presencia, que pueden estar hablando contigo horas y horas, y lo único que en ellos está hablando es lo que el Señor es, lo que Él representa, lo que Él significa, lo que Él, aleluya, es para nosotros. Son caudales de sabiduría, de entendimiento. No se cansan de hablar del Señor. A más que tú le preguntes, más riqueza, aleluya. Hay una profundidad de manantiales dentro de ellos, porque son la gente que ha estado dispuesto a oír y seguirán oyendo, la gente que está dispuesto a escuchar y seguirán escuchando. Es interesante esto. Voy a ir terminando, pero escúcheme bien. Quiero terminar, pero es tan interesante lo que el Señor dice en el Salmo 95:7. Si ustedes oyen su voz, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice el salmista, si oyeres hoy su voz. Hoy tienes que tomar la mejor decisión en tu vida. Tienes que tomar la decisión mejor de tu vida, y es estar dispuesto a oír y a escuchar. No deje que nadie te distraiga, por favor. No dejes que nadie te distraiga. Tú vienes a la casa a oír su voz. No vienes a oír a nadie, a oír su voz. Hay un pasaje, Zacarías 7:13, que dice, como no me escucharon, Dios está diciendo, cuando los llamé, tampoco yo los voy a escuchar cuando ellos me llaman. Así Dios te dice. Como no me escucharon cuando yo los llamé, tampoco los voy a escuchar cuando ellos me llamen. En otras palabras, Dios nos está diciendo, debemos de escuchar a Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen. Y aunque no lo voy a explicar, simplemente le voy a dar los subtítulos. Cuando oímos y actuamos sobre lo que oímos y escuchamos, la palabra de Dios nos lleva a ser prácticos. Lo que nos dice Santiago 1:22, perdón. Entonces, ¿sabe a qué nos va a llevar? A ser obedientes. Obediente, diga conmigo, obediencia. En primer lugar, tendremos una obediencia inmediata. Seremos pronto para obedecer. Y en ese pronto para obedecer, de una forma clara y tangible, primero hay la obediencia que nos abre camino a la vida eterna, según Juan 12:50. También hay una segunda obediencia que nos llama la atención, la obediencia que llama la atención de Dios en nosotros, según lo que nos dice Isaías 66:2. Lo tercero es una obediencia que produce una gran intimidad de relación con Él, Juan 14:21. Y por último, la obediencia nos edifica sobre bases inconmovibles y sobre sus fundamentos cual roca. ¿Sabe cuál es el secreto? Lo encuentras en Juan 2:5. El secreto de todo esto Jesús te está enseñando. El secreto de todo esto es lo que María dijo en las bodas de Canaán. Hagan todo lo que Él les dice. Hagan todo lo que Él le dice. Y si el Señor te dice que hagas esto, no le preguntes a San Bartolomé ni a Timoteo. Si el Señor te dice que tienes que hacerlo, hazlo. No le preguntes opinión ajena a gente que no sabe. Hazlo, hazlo, hazlo. Si el Señor te dice que tienes que hacerlo, no busques ninguna excusa, hazlo. Aleluya. Porque lo importante de todo esto, que los dos edificadores oyeron la palabra, pero uno edificó sobre la roca y otro, como no hizo y no quiso hacer, edificó sobre la arena. ¿Te das cuenta que los dos recibieron prueba, batalla, tormenta? Pero lo que marcó la diferencia, que uno se mantuvo sin ser destruido y el otro fue destruido.
Hoy es un tiempo especial. Es el momento de Dios para oír su voz. Es el momento que el Señor dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lo mismo que le repitió Jesús a Juan en Patmos. Mas antes bienaventurado. ¿Sabe cuándo dijo esto el Señor? Cuando dijeron: bienaventurado la mujer que te trajo al mundo, bienaventurada la mujer que te crió. Y el Señor dijo: no, más bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y ahí afuera tu hermana y tus hermanos te buscan. Y el Señor dije: ¿quién son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanas? Jesús dice: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos y mi hermana? Mis hermanos, mi madre y mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos y me obedece. Es un tiempo de Dios. Dile: Señor, dame una actitud correcta. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ponte de pie. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Cómo estás oyendo? ¿Simplemente por oír o estás en una actitud de escuchar la voz de Dios? Cierra tus ojos. Dile: Señor, en este momento que estoy en tu presencia, dame oídos para oír. Más que los oídos físicos, más que los oídos orgánicos de tu cuerpo, hay unos oídos espirituales. Cierra tus ojos y habla con Dios ahora. Un momento. Habla con Dios. Habla con el Señor. Habla con Dios. Dile: Señor, yo necesito que tú me hables. Quiero entender el principio de oír, escuchar tu voz. Quiero entender el principio de ser bienaventurado porque oigo tu palabra y la guardo y la practico y la pongo por obra en mi vida. No quiero ser aquellos oidores olvidadizos que se olvidan de todo aquello que han recibido, que según perciben que no han oído la voz de Dios, pero no hay en ellos la acción y la dinámica para hacer lo que están oyendo, entendiendo que deben de escuchar para comprenderlo. Cierren sus ojos. Ahí donde están, hablen con Dios. Un momento. Hablen con el Señor. Dile: Señor, ayúdame a oír tu voz. Perdóname mi negligencia. Perdona mi apuro, mi correr de aquí para allá. Perdóname, Señor, la forma que algunas veces me conduzco en la vida, desesperado, sin tener en cuenta que hay un lugar que tú me dices que debo de entrar para buscarte a ti de todo mi corazón. Dios nos está hablando ya hace varias semanas sobre esto. El día domingo el Señor nos habló. El otro domingo anterior el Señor nos siguió hablando. Y nos está hablando, el Señor nos está diciendo que hay un lugar que Él te está esperando. En el lugar del altar de oración, de clamor. Dilo al Señor. Dilo al Señor. Dilo al Señor. Nos preparamos de todo nuestro corazón. Aleluya. Mientras nos preparamos en nuestro corazón, podemos cantar, podemos adorar al Señor un momento. Y mientras, antes de orar, antes de hacer llamado y antes de orar, yo voy a dejar por aquí que tome esta parte hermano Carlos Mario, anciano Carlos Mario. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor un momento. Dile: Señor, yo necesito oírte. Necesito escucharte. Que no importa los vientos contrarios que vengan, no importa la presión, no importa la batalla, no importa si la tormenta es fuerte.
Señor, yo sé que voy a resistir, porque estoy edificando sobre algo sólido, sobre algo sólido, sobre algo firme. Y eso no me habrá a mí conmover. Me afirmará, me dará hambre y sed de justicia. Me hará entender los planes y los propósitos por la cual he sido redimido y perdonado. Me da la capacidad para discernir el propósito de Dios en mi vida. Oh, y Rabakato Toroboye Terabakata pues solo tu gloria quiero ver. Quiero ir más cerca, mucho más profundo, donde te encuentro, en tu lugar secreto. A tus pies me rindo, pues solo tu gloria quiero ver. Quiero ir más cerca, mucho más profundo, donde te encuentro, en tu lugar secreto. A tus Quiero que pies rápidamente, me si estás entendiendo el mensaje de este pues momento, solo tu gloria si estás entendiendo la palabra que el Señor nos está ministrando en esta mañana, esto nos va a tomar unos minutos solamente. Antes de que Carlos Mario tome esta parte, nos va a tomar solamente unos minutos. Pero si tú reconoces que el Señor te está hablando de la forma que Él te está hablando, y quieres acercarte aquí al altar en un acto de fe, de convicción, y reconociendo que sí es verdad, necesitas oír su voz y necesitas escuchar lo que Él quiere comunicarte, lo que Él quiere hablarte en la intimidad, en la relación, en la búsqueda. No te quedes allí, ven adelante. Lo mismo, eres joven, eres adulto, eres anciano, no importa la edad que tengas, no importa dónde estás, pero si el Señor te está hablando, como sé que lo está haciendo, dile: Señor, perdona mi negligencia, perdona mi torpeza espiritual, perdona, Señor, la forma que algunas veces camino sin fe, sin esperanza. Perdona por razonar tantas cosas, perdona por justificarme, perdona por tantas maneras que trato de evadir la responsabilidad de oír la voz de tu Espíritu. Aleluya. Quiero ir más cerca, mucho más profundo, donde te encuentro, en tu lugar ahí me está, dile: Señor, yo necesito oír tu voz, necesito oír la voz de tu Espíritu, necesito oír la voz tuya. Ayúdame, Señor, a edificar sobre roca firme y segura. Ayúdame a no ser movible por la tempestad. Ayúdame a no ser movible ni desanimarme. Quiero ir más cerca, mucho más profundo, donde te encuentro, en tu lugar secreto. A tus pies me rindo. Levanta pues tus manos. solo tu Levanta tus manos. Dile: Señor, yo recibo esta palabra en esta mañana. Dilo: yo recibo esta palabra en esta mañana. Esta palabra es para mi vida. La voy a poner en obra, la voy a poner en práctica. Señor, voy a actuar y voy a caminar según el modelo de tu palabra revelada en mi vida. Señor amado, mis oídos se abren para oír la voz de tu Espíritu. Señor, tú me das hambre para buscar tu gloria, tu presencia. Tú me das, Señor, anhelo y deseo profundo de poder oír tu palabra de una manera continua y permanente. Ahora dile: renuncio a toda mentira de Satanás, renuncio a toda obra de las tinieblas, renuncio a toda obra del diablo, renuncio a todo engaño de las tinieblas, renuncio a toda condición adversa contraria al propósito del diseño de tu voluntad. Mis oídos se abren para oír la voz de tu Espíritu, Señor, en esta mañana, en este mediodía.
Señor, ayúdame a ser susceptible, sensible a oír tu voz. Oh, Señor, aleluya, ayúdame a ser un sabio edificador sobre la roca inamovible. Que nadie me mueva, que nadie me saque de base, que me afirme y te sirva en una manera intensa, profunda y poderosa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gloria, te doy gracias. Diga, Señor, te doy honra y gloria, porque mis oídos se abren. Yo reprendo toda sordera espiritual, reprendo toda sordera espiritual, y ahora cada vida es ministrada, sanada, liberada, sanada, fortalecida. Toda enfermedad se va, dolor se va, dolencia se va, opresiones se van, cautividad se va, tormento se va, enfermedades congénitas se van, infecciones en el cuerpo se va. Toda enfermedad ahora mismo sale de los cuerpos, se sanan los enfermos, se liberan los oprimidos, se liberan los cautivos, se rompen las maquinaciones del diablo, se rompe toda obra de conjuro satánico y demoníaco, se rompe toda palabra de maldición y muerte, se rompe toda estructura demoníaca en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Los débiles se levantan, los desanimados se animan, los aleluya débiles se vuelven fuertes, los que están caídos se levantan sobre sus pies para caminar y edificar sobre roca firme y segura. Reprendo enfermedades, dolencias, malestares, virus, bacterias, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gloria, 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 te doy gloria a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, levanta sus manos fuertemente y adore al Señor de la vida. Gracias, Jesús. Oh, Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Vuelven a sus asientos. Aleluya, aleluya, vuelvan a sus asientos. Aleluya, mañana seguimos en comunión y durante toda esta semana. Mario, toma esta Aleluya, parte, por gloria a favor. Dios.